Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. Vamos a hablar un poco de un libro maravilloso realmente. Está en comunicación con nosotros su autor, Diego Tomasi. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, la alegría de hablar contigo. El caño más bello del mundo, un libro apasionante. Podría decir mucho. Lo primero que sucede cuando uno comienza a leerlo, se da cuenta que lo va a leer muchas veces más. Es la clase de libro que se vuelve como material de consulta y que te ayuda a pensar ideas por cómo está construido. Y la verdad que un libro alrededor de Juan Román Riquelme como una figura mucho más que futbolística, esto que se ha dicho tantas veces, pero que acá está dicho de una manera increíble. Así que un libro precioso. Primero felicitarte, antes que nada, porque me encantó. Muchas gracias. No, por favor. Y preguntarte un poquito, ¿cómo comienza la historia? Digo, ¿cuándo vos advertís que sobre la figura de Riquelme se puede empezar a hablar de un pensamiento, una filosofía, una política de fútbol? En el contexto de hoy, ¿no? Que cuando sacaste el libro, hace un par de años nadie podía pensar lo que finalmente terminó sucediendo, que es vicepresidente de Boca. Pero ¿cómo empezás a notar esa noción vos? Sí, cuando el libro salió, de hecho, fue unos meses antes de que Riquelme se retirara, con Claro. lo cual todavía era un jugador activo. Y bueno, con todo lo que esto significa, porque significaba una presencia mayor y más permanente en los medios de comunicación, en las conversaciones, pero al mismo tiempo significaba que él se estaba dedicando a jugar, digamos, que no era un político, un dirigente. Sin embargo, yo diría que los gestos políticos de Riquelme son desde el comienzo de su carrera. Tal vez el mayor gesto político y el más recordado es el del Topollillo. Sí, aquel día, claro, sí, después del gol. 2002, sí. Pero yo diría que cuando Riquelme debuta en Primera División, ese primer partido contra Unión, que juega increíble, que se hace dueño de la cancha y que todo el estadio corea su nombre. O sea, pensemos esto, ¿no? Se corea el nombre de un pibe que nadie sabe quién es, básicamente. Sí. Y ese día le hacen una entrevista a Riquelme cuando termina el partido para la televisión. Y el periodista le pregunta, ¿cómo te sentiste en tu primera vez jugando en la Bombonera? Y el tipo lo que responde es, no es la primera vez, yo ya jugué acá. Porque había jugado, no en primera, pero había jugado Sí, claro, en la reserva. En reserva. Y me parece que esa postura, la de, no me importa que vos seas un periodista, yo voy a decir siempre lo que yo quiera, es una postura política, es la postura política que Riquelme siempre tuvo, y yo no podría decir que en ese momento me surgió la idea de hacer un libro, porque además yo era muy chico, pero sí diría que toda la carrera de Riquelme lleva a pensar que uno está ante un tipo que no solo ejecuta bien aquello a lo que se dedica, sino que lo piensa bien. Y ahí hay una primera aproximación de por qué estaría bueno ponerse a pensar en eso. De alguna manera uno puede concluir rápidamente que más allá de lo que, de las verdades de perogrullo que uno podría decir, hablando de técnicamente lo que ha sido como jugador, que eso, ¿qué vamos a decir? ¿No? ¿Qué se puede agregar? Sí una idea de que eso corresponde o se corresponde con cómo ha sido en la vida mediática, en las decisiones, renuncia a la selección, este tipo de declaraciones que vos mencionás, digamos, cómo eso tiene una traducción, una especie de muro invisible. En realidad no hay diferencia. Uno podría pensar aquello de que cómo se juega se vive, se dice muchas veces, pero no ha tenido muchísimas veces correlato. Uno conoce un montón de futbolistas muy talentosos que por ahí no son talentosos en estas arenas que estamos mencionando, y por el contrario lo mismo, gente que por ahí no ha brillado y que han sido muy buenos técnicos, muy buenos dirigentes, las dos cosas, ¿no? Sí, en el caso de Riquelme creo que eso de se vive como se juega es algo que él no puede evitar, lo digo yo mirándolo desde afuera, digamos, sin tener acceso a la intimidad del proceso de un jugador o de una persona. Pero creo que hay algo que es notorio, y es, él jugó al fútbol con determinadas reglas autoimpuestas. O sea, hay cosas que están aprobadas y son válidas, y hay cosas que no son válidas adentro de la cancha, y creo que se manejó en la vida que uno podría llamar pública de una manera similar. Hay cosas que están permitidas y hay cosas que no, y que después uno decide si está de acuerdo o no con esa reglamentación autoimpuesta. Pero lo que es claro es que es una coherencia, y en ese sentido se trata de un jugador casi contracultural, ¿no? Un jugador que no sigue casi ninguna de las reglas que vienen impuestas desde afuera, y esto siempre es incómodo, porque cuando uno impone una regla y el otro no la quiere aceptar, sí, claro, esto genera
necesariamente una rispidez. Ujú. Y Riquelme creo que si hay algo que lo destaca, además de su talento, es esa postura de decir, bueno, las reglas las pongo yo y mala suerte si no te gusta. Claro. El proyecto del libro, porque digamos en un momento decís, bueno, voy a escribir un libro, quiero escribir sobre esto, me apasiona, me interpela, es un tema que me interesa comunicar. ¿Cómo definís Sí. el formato que va a tener el libro? ¿Cómo se te ocurre estructurarlo? Digamos, cotejaste a una variante, dijiste voy a hacer una historia de Riquelme, porque hacer un libro de ensayo, digamos, sobre un futbolista también es extraño, digamos. Generalmente se va al lugar común, se repasan biografías, viste, es como una cosa a lo que más estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo Sí. lo pensaste? Yo empecé con un no y no quería hacer una biografía, Claro. no quería ponerme a investigar, aunque llegara a esos datos de alguna manera, Sí. indefectiblemente, qué hacía Riquelme cuando era chico, Claro. o con quién tomaba mate en el vestuario, aunque uno tuviera acceso a esa Sí, información. Y más bien lo que quería era tratar de pensar yo, pedirle a otras personas que me ayudaran a pensar y tratar de analizar cómo piensa o cómo pensaba Riquelme. Esa fue la idea. Y después la estructura se fue dando de una manera más o menos natural, que era intercalar capítulos en los que estuviera más en el frente la reflexión, si se quiere, y capítulos en los que hubiera alguna narración, que si bien no fuera biográfico, uno pudiera entender, bueno, en qué momento de la carrera de Riquelme estábamos, en qué momento del fútbol estábamos. Claro. Y Contextualizar. qué hechos sucedieron. Contexto, claro. Claro, y entonces ahí el libro quedó armado en un picado entre capítulos de frenar y mirar qué pasa o pensar qué pasaba, y capítulos de narración, de contar, bueno, en este partido pasó esto, esto y esto, o en estos años pasaron estas determinadas cosas. En las charlas que fuiste teniendo para armar el libro, ¿qué te encontraste que fue una sorpresa? Que dijiste, me llevé estas ideas de este encuentro, de esta conversación, de este intercambio, que me han sorprendido. Había una intuición que yo tenía por seguir la carrera de Riquelme y por leer muchas de las cosas que siempre se han publicado sobre él, pero que confirmé con la conversación con otras personas, que fue el enorme respeto de aquellos, no solo que no tienen que ver con el universo de Boca, sino que incluso tienen que ver con otros deportes. Y ahí, o con otras disciplinas directamente, ¿no? Claro. O sea, tipos que no se dedican al deporte, o mujeres que no tienen que ver directamente. Y ahí encontré algo que era como, este personaje va más allá de mi equipo, de mi camiseta. Claro, sería limitante decir es un libro de fútbol, es un libro de Boca, es un libro de deporte. Claro. Sí, claro, por ejemplo, dos de las conversaciones que más me enriquecieron a mí como persona, además de aportar mucho al libro, son con Cachito Vigil, que viene de otro deporte, Sí. y con Martín Vasallo Argüello, que también viene de otro deporte. Claro. Y en particular me llamó muchísimo la atención que los dos recordaban con muchísimo detalle, y por eso está así plasmado en el libro eso, una jugada, un partido que no es ni tan importante ni tan recordado, Claro. que es una Copa Argentina en la que Boca va a penales con Deportivo Merlo, y en el primer penal Boca iba ganando 1-0 con gol de Riquelme a la salida de un tiro libre, se lo empatan al final, el estadio, que estaba lleno de hinchas de Boca, queda mudo, y el primer penal de Boca lo patea Riquelme y la pica. Y a mí siempre me llamó mucho la atención ese gesto, porque el tipo comunicó más cosas que la mera anotación de un gol con ese gesto. Y ellos dos, tanto Vigil como Vasallo Argüello, se acordaban no solo con mucho detalle de qué había pasado, sino que habían reflexionado mucho acerca de eso antes de que yo se los preguntara. Y eso a mí me marcó que había algo ahí que excedía al jugador de fútbol, al club, a todo. Era como, este tipo está generando cosas que van un poco más allá. Claro, entender que el gesto técnico aplicado en ese momento quiere decir mucho más que simplemente un brillo personal, digamos, Sí, capitalizarlo a otro nivel, claro, elevarlo a otro porque nivel. ahí Sí. un poco lo que coincidían ellos era en que ese gesto era un gesto técnico, pero no Sí. era una canchereada. No, para nada, justamente, claro. Y lo que generó, porque si uno ve el video, lo puede buscar ahora mismo en YouTube, es impresionante, porque lo que genera es que todo el estadio se levante y empiece a cantar de nuevo,
y además transmitió seguridad a sus compañeros. Claro, arruinó los penales de los rivales, infló los penales propios. Sí, claro. Creo que es Cachito Vigil el que me dice, en el momento en que Riquelme acomoda la pelota, él no está definiendo por penales la Copa Argentina contra Deportivo Merlo, él está definiendo por penales la Champions contra, no sé, el Barcelona. Claro. O el Real Madrid. Como, bueno, esa es la importancia que le da este penal y por eso hace lo que hace. No, y aparte la idea de que sabe lo que va a hacer y sabe lo que está generando, digo, la utilización justamente del recurso como algo fundamental, liderazgo básicamente, digamos, aplicarlo como un gesto de liderazgo, es eso. Sí, y ahí hay algo atado a eso que decís que a mí siempre me llamó mucho la atención y que entiendo por qué fue presentado de otra manera en los medios, pero en un punto no lo entiendo o no lo comprendo, que es, yo creo que no hay jugador más generoso que Riquelme. Claro. En el sentido de que con este tipo de gestos de liderazgo o con un pase bien dado, no hay nada mejor para un compañero que te la den bien. No, desde ya. Redonda, a tu perfil, en el momento justo, en el lugar indicado. Entonces, eso es más generoso, visto desde mí, que es una opción posible, se puede pensar otra cosa. Eso es más generoso que un tipo que se tira al piso y la saca al lateral, que también es necesario. Sí, claro. Pero a veces se ha dicho tanto sobre la figura de Riquelme, justamente por esta incomodidad que ha generado siempre en los poderes del fútbol, que parece que dar un pase bien no tiene mucha importancia, pero tirarse al piso y reventarla sí. Y como yo lo veo, es al revés. Desde ya. Pero creo que, por eso digo que el libro es apasionante, porque me parece que el libro también funciona como ese picar la pelota. Quiero decir, ese desplazamiento, o en tal caso, poner la lupa, detenerla y hacer un recorte, lo que puede ser realizar una actividad, vamos a despojarlo del fútbol y de todo, con cierta impronta ideológica, palabra tan manoseada y desastrosa, uno dice ideológico y ya uno se pone mal, pero entendemos lo que estamos queriendo decir. Me parece que es hablar de esas otras cosas, ¿no? Digamos, lo que termina haciendo es discutir cómo en la actividad cotidiana, en lo que somos todos los días, uno puede proponer una visión del mundo. Lo decíamos un poco en la apertura del programa, pero es eso, desde ahí también se construye, ¿no? No hace falta salir con, con una espada en la mano, digamos, es eso, es aprovechar tu baldosa para plantear una ética posible también. Sí, a mí me parece que Riquelme es un jugador también diferente a los demás y contracultural. Lo que él propone, que es una construcción, diría yo, política o ideológica, si se quiere, o ética, son todas palabras muy grandes para aplicar a un tipo que juega a la pelota, pero ¿se entiende lo que estamos diciendo? Sí, desde ya. Su postura ante eso es, bueno, para llevar adelante esta actividad, y esto podría hacerse en otros ámbitos, yo juego con estas reglas. A mí me parece válido esto y ético esto otro no. Y si uno piensa eso en términos de su propia vida, su propia actividad, no está tan mal ver si se puede aplicar, ¿no? Yo voy a hacer esto para ver si los demás pueden ser mejores. Cuando yo juego bien, juegan bien todos. Y bueno, es un montón, ¿viste? hay algo, Diego, haciendo una comparación insólita, pero me parece que aplica con lo que decís, tiene que ver con lo que le reconocían a Alfred Hitchcock, ¿no? Le reconocían la belleza y él hablaba de que lo que le interesaba era lo narrativo. Y nosotros tuvimos la suerte como espectadores o amantes del fútbol que esta ética riquelmiana apueste por la belleza también del espectáculo, pero él no lo hacía por la belleza, lo que uno termina entendiendo es que lo hacía por sus reglas éticas y nosotros tuvimos la fortuna de que estén del lado de lo bello eso, ¿no? Terminamos ganando por los dos costados, si se entiende, digamos, claro, uno tiene... Además, exacto. Habitualmente se contrapone a eso, en una mirada para mí absurda del deporte, ganar, o sea, quienes eligen jugar de una manera bella no están pensando en ganar. Sí, claro. Y yo creo que Riquelme no jugaba para otra cosa que no fuera para ganar. Bueno, lo que señaló Cachito Vigil, el penal pinchado, justamente es eso. Que la pique así, bueno, es eso justamente, sí. Él quiere ganar cuando hace exactamente. Eso. No quiere otra cosa. Exactamente. No es el quinto penal con la serie definida, no es un penal 4-0 arriba, digamos, que sería lo contrario. Claro. Lo que está haciendo es convertir, exactamente, una resignificación. Sí. Y además ganar no es una decisión, es una búsqueda en todo caso. Pero intentar jugar bien sí es una decisión. Porque ganar puede ser incluso un accidente. Uno puede jugar muy bien y perder, puede jugar muy mal y ganar. Exacto. Las combinaciones ya las sabemos y son un montón. Pero
uno puede tomar la decisión de intentar hacer de su actividad algo bello, y eso no significa que haya tomado la decisión de ganar. Probablemente gane si ejecuta bien aquello que pensó, pero eso ya es otra cuestión. Mira, cualquiera que haya ido a la cancha regularmente sabe que es feo ver cuando a tu equipo no le salen las cosas, es horrible. Ahora, cuando no sabes ni siquiera lo que quiere hacer tu equipo, sabes que no hay solución. Digamos, y cualquier hincha entiende los dos escenarios. Uno entiende, no nos está saliendo una, y uno entiende, no sé ni qué están intentando. Y ese es el desmadre, ¿no? Ahí sabemos que no hay salida. Sí. Y bueno, en ese sentido me parece que Riquelme es un jugador artístico, porque además hay ahí una cuestión de disfrute personal, que uno puede disfrutar más los desplazamientos de un jugador que los de otro. La elegancia, sí. La elegancia, la manera de caminar, la manera de patear la pelota, que ya son cuestiones más chiquitas tal vez, pero que en conjunto en él conforman parte de esa ética y parte de esa mirada política del juego. Bueno, Diego, uno también se acuerda, y también vuelvo a la imagen de ir a la cancha. En una cancha uno ve a los jugadores a una distancia enorme, pero hay algunos que de un primer vistazo ya los reconoce siempre, corriendo. Sí. Digamos, no necesitas ni buscarlo con la camiseta, los ves, digo, es una cuestión de movimiento, uno reconoce el patrón. Y son pocos los que uno ha visto que generaron eso, ¿no? Que dice, ahí está, ya sé que está por ahí, lo vi, y no dudás quién es. Sí, y tiene que ver con estos gestos. Pasa con poco, sí, es verdad. Diego, la verdad, muchísimas gracias por esta charla. Invitamos a que la gente busque el libro. Me parece que vale muchísimo la pena volver a leerlo en este contexto de lo que ha pasado con Riquelme en el último tiempo. Cobra otra dimensión y en algún momento sueño con que pueda existir una edición ampliada que incluya estos últimos años, digamos, cuando los años de dirigencia veamos en qué se constituyen. Vimos un poquito nada más, vimos la obtención de un título y ahí medio por la mitad, pero vamos a ver qué pasa en más. Lamentablemente el panorama mundial no nos permite ver mucho, pero cuando se pueda volver a ver, creo que va a meritar una edición ampliada del Román dirigente, ¿no? Ojalá, estaría bueno, la verdad que yo también lo deseo, y además en el momento de hacer el libro yo tenía la intención de hablar estrictamente o casi estrictamente de lo que pasaba dentro de la cancha. Eso ya no es posible con un Riquelme retirado, pero también es verdad que si bien yo no quería meterme tanto en ese tema, estaban esbozadas algunas cuestiones de su comportamiento fuera de la cancha, y eso está más amplificado en este último tiempo con su presencia formal en la dirigencia del club. Así que bueno, sí, ojalá se pueda. Te agradezco mucho todo lo que dijiste, porque además sé de tu admiración a Román. Sí, total. Quería agregar que cuando vi tu documental sobre el último partido con Lanús, me pareció que había algo ahí que habías percibido, y que tiene que ver con que quienes fuimos a la cancha ese día no hicimos otra cosa que mirar a Riquelme. Claro. Porque sabíamos que probablemente fuera la última vez que jugara con nuestra camiseta y en nuestra cancha. Entonces, casi que el partido no importaba, y ese seguimiento de cómo se mueve, qué está mirando ahora, qué está haciendo con las manos, de qué se queja, cómo celebra un gol, fue más o menos lo que casi todos los que estuvimos ahí creo que hicimos. Así que en ese sentido también agradezco esa mirada. Muchas gracias, de un riquelmiano a otro, entonces, o gente que ha tenido estas miradas curiosas, ¿no? Para hacer el fútbol el deporte que es y la importancia que tiene en este país. Te mando un abrazo gigante y bueno, cuando todo esto pase, en algún momento nos cruzaremos para charlar un poco. ¿Cómo no? Así que muchas gracias, Diego. El caño más bello del mundo se llama el libro de Diego Tomasi. Lo recomiendo muchísimo, un muy bonito libro, importante, fundamental por esto, porque tiene una mirada sobre algo que hemos visto miles de veces, pero desde otro lugar.